Estamos en una crisis política que se vive en Perú por estas horas con la destitución del presidente Castillo y va a asumir la vicepresidenta, pero para conocer más detalles vamos a tomar contacto con un periodista allí en Perú, Eddie Fleischmann, que te saludamos, Eddie, desde Buenos Aires. Santiago, ¿cómo estás? Es mi nombre. ¿Cuál es la situación que se está viviendo por estos momentos, Eddie, allí en Perú? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? Un placer saludarte, gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. La verdad que en el Perú se está viviendo un día muy especial porque aquí se ha venido viviendo un proceso presidencial aparentemente constitucional, pero que venía en deterioro, en franco deterioro constantemente, en atropello a la Constitución, a la ley, a presuntos delitos con elementos contundentes, un gobierno plagado de personajes sin capacidad comprobada, sin capacidad técnica para ejercer el cargo. Se descubrieron muy rápidamente arreglos y digamos brotes de corrupción al más alto nivel que hicieron de este un gobierno muy débil. Claro. Y que en determinado momento, ante la amenaza radical, porque este gobierno llegó desde el radicalismo de izquierda. Un gobierno que llevaba ¿cuánto tiempo, Eddie, en el poder? El poder lo asumió el señor Castillo el 28 de julio del año 2021. Es decir, un año y medio, sí. Más o menos. Un poquito menos. Pero muy rápido hubo cuestiones que no iban dentro de lo protocolar, no iban dentro de lo legal. Uno tiene que entender a veces que uno en el sector privado puede actuar hasta donde la ley no lo impida, pero en el sector público hay que actuar solamente dentro del marco de lo que la ley permite. Está bien. No es lo mismo. Vayamos a hechos concretos, a ver, para entender lo que está pasando. Castillo en estos momentos está detenido, ¿esto es así? Sí, correcto. Perdóname la introducción, rápidamente. El Congreso iba a votar hoy la vacancia presidencial. Sí. Por incapacidad moral. Sí. Antes de que ello sucediera, aparentemente, quizás el presidente informado que iba a ser vacado del cargo, sabiendo todas las acusaciones y las carpetas fiscales que hay en su contra, intenta un golpe de Estado. Un autogolpe. Un autogolpe, pero que nace muerto, porque si no tiene respaldo popular masivo y si no tiene respaldo de las fuerzas del orden, no hay forma de que prospere. Claro. Era un absurdo. Ha sido dispararse a la 100, digamos en sentido figurado. No tenía cómo prosperar. Y lo importante en este caso para el Perú, yo para, digamos, distanciarme de lo que pueden ser preferencias políticas específicamente, ha sido un triunfo constitucional, ha sido un triunfo del Estado de Derecho, ha sido un triunfo que ha, digamos, puesto a la visión de la ciudadanía que las fuerzas del orden defienden la Constitución del Perú. O sea, Eddie, para entender, Castillo en el mensaje que da en el día de hoy intenta disolver el Congreso, pero el Congreso lo que hace es justamente destituirlo y al votar esta destitución las fuerzas policiales detienen al, bueno, ahora expresidente Castillo. Correcto. Al votarse la vacancia, inmediatamente él ya era materia de ser detenido por todos los procesos que tiene abiertos. Claro. Y que solo su condición de presidente impedía. Claro, ahí quedó claro. Bien. Hola, Eddie, ¿cómo te va? Entonces, al perder la inmunidad... Tobías Iglesias te saluda, perdona que te interrumpa, pero quería preguntarte también... de la detención. Claro. Por la situación de quien asumirá el cargo en las próximas horas, que es la actual vicepresidenta, que ahora pasará a ser la presidenta, Dina Boluarte. ¿Qué nos podés contar sobre ella? Bueno, Dina Boluarte también proviene, digamos, de pensamientos izquierdistas, colectivistas, vino como vicepresidenta de Pedro Castillo, pero entendemos, y creo que el mensaje ha sido claro, de que todo lo que se puede pretender hacer como cambios en la legislación, como cambios en algún capítulo de la Constitución, tiene que pasar por
por el orden constitucional, no atropellándolo. Exacto. Y que el país lo que requiere, en todo caso, para implementar cualquier política es lo fundamental: confianza, estabilidad, ofrecer interés para la inversión. Es la única manera de reducir pobreza, generar riqueza. Y eso es algo en lo que Perú se había detenido. Estaba, digamos, había atentado contra la minería formal. Es una fuente de ingresos importantísima para el Perú. Sí. Había acoso al empresario privado, había acoso al turismo. Entonces, se había desatado una política de Estado que parecía pretender desintegrar el Estado en sus instituciones desde dentro. Eddie, ¿y cómo se está viviendo esto en las calles de Perú en general y de Lima en particular? Les doy un ejemplo que puede graficarlo. Hay tranquilidad, hay tranquilidad. En este momento las fuerzas del orden no están custodiando las calles. Hay tranquilidad. La gente ha salido con sus banderas. Pero les cuento algo que puede resultar anecdótico pero gráfico. Se dijo en un determinado momento que el expresidente y su familia pretenderían asilarse en la Embajada de México. Sí. Inmediatamente, toda la calle de acceso a la Embajada de México se topó de vehículos privados. Para que no pudiera acceder. Para que les fuera imposible llegar. Claro, claro. O sea, hay un descontento generalizado también con el legislativo en el Perú. Y eso es lo que tu compañero preguntaba sobre lo que viene mañana. Entonces, lo que viene mañana también es un escenario en el cual el Congreso de la República está muy desprestigiado. ¿Qué es lo que va a pasar mañana entonces, Eddie? Podría abrirse la posibilidad o de que la vicepresidenta asuma e intente llevar un gobierno, digamos, de diálogo, de consenso dentro de lo constitucional hasta las próximas elecciones del 2026, sí, pero que no tendría fortaleza, porque el Congreso también está desprestigiado, o que convoque a elecciones en un lapso prudencial. Bien, una situación, la verdad, de una crisis política muy grave, ¿no? Porque estamos hablando de que un gobierno que llevaba menos de un año y medio en el poder termina con la destitución por parte del Congreso y con la todavía, bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? A partir de la asunción de la vicepresidenta, ahora en el cargo de presidenta. ¿Cómo será ese gobierno? Y te pregunto concretamente, Eddie, ¿cuáles son las críticas hacia la figura de la actual vicepresidenta que asumirá en el cargo como presidenta? Digo, ¿era tan cuestionada como Castillo o no llegaba a tal punto? Digamos que en determinadas expresiones, en determinadas manifestaciones, en determinadas declaraciones, dejaba entrever cierto grado de resentimiento, también esa tendencia a sembrar la conflictividad social, al enfrentamiento de clases, a, digamos, verlo todo desde el lado de la marginalización, y no en términos técnicos, porque al final de cuentas lo que hay que gestionar es un país. Y entonces uno puede tener políticas, pero tiene que tener capacidad técnica de gestionar. Entonces, en Dina Boluarte se puede esperar que tenga también una tendencia hacia la izquierda, el colectivismo, pero de una forma mucho más dialogante, sí, y probablemente siempre dentro del marco de la Constitución. De todas formas, pueden estar seguros que en cuanto a respaldo popular, en este momento el gobierno sigue siendo débil. Claro. Sí, ahora, adelante. Eddie, estos últimos meses el gobierno de Pedro Castillo se ha visto debilitado también por las causas de corrupción que enfrentaba el en ese momento presidente peruano. Si tengo bien entendido, son 6 casos, ¿no?, de corrupción que enfrentaba el expresidente ahora, hasta Pedro 7. Castillo. Hasta 7. Hasta 7, por diversos, digamos, favores, arreglos de licitaciones, arreglos de obras públicas, dinero en efectivo encontrado, una serie de episodios que durante año y medio ha sido realmente, se los digo como ciudadano peruano, ha sido mejor que tener Netflix. Claro, por la historia. Teníamos una serie con capítulos nuevos todos los días, con personajes nuevos todos los días, denuncias nuevas todos los días. Era insostenible. Eso a nivel político y a nivel social, ¿cómo se está viviendo hoy en día en Perú? ¿Cómo está la sociedad en general?
se ha visto empobrecida en los últimos tiempos. ¿Cómo está la inflación en Perú? ¿Cómo están estas cosas que, obviamente a todos los países les importa, ¿no? Pero sobre todo a las naciones sudamericanas, que muchas veces tienen problemas, ¿no?, sociales. Bueno, ¿cuál es la situación actual en Perú con estos temas? En lo socioeconómico, debo decir que afortunadamente en la Constitución peruana se contempla la absoluta autonomía del Banco Central de Reserva. Y el Banco Central de Reserva tiene un presidente del Banco Central de Reserva que ha sido premiado por su gestión a nivel latinoamericano. Él, digamos, el señor Julio Velarde, ha mantenido la estabilidad monetaria, ha mantenido, digamos, las cifras macroeconómicas más o menos ordenadas. Sí. Se ha mantenido la actividad económica porque en el Perú el 70% de la economía es informal. El 70% de gente que sale a las calles a buscarse el pan de cada día. Sí. O sea que son pequeños crisis, empresarios, muchos de ellos. Claro, Eddie, o sea que esta crisis política, vos decís que agravará la crisis social o no, digamos, es independiente de lo que pasa con la gente. Yo creo, en mi opinión, que se presenta una gran oportunidad para el Perú, a pesar de que puede todavía haber un ejecutivo con pensamiento de izquierda y que a veces es, digamos, hostil a la inversión privada. Sí. Se le presenta una gran oportunidad al Perú de repotenciar su exportación minera, de repotenciar su atractivo para la inversión, de repotenciar su estabilidad económica. Este es un mensaje al mundo de que en el Perú hay imperio de la ley. Claro, y por lo tanto lo hace un lugar propicio si uno quiere encontrar estabilidad. Claro, que creo yo es el mensaje más importante del país. Interpreto que lo que querés decir es que quienes están en el poder no pueden hacer lo que quieras. Eso es lo que querés decir, me parece, ¿no, Eddie? Exactamente, exactamente. Que hay imperio de la ley, que hay una constitución. Está claro. Que permite que pueda haber un ejecutivo con ministros y presidentes que intenten todo tipo de tropelías, pero la independencia de la gestión económica permite mantener una estabilidad y finalmente las fuerzas del orden, dentro de lo constitucional, hacen imperar a la ley. Eddie, vos recién lo mencionabas, los ministros, recién hablamos también de los casos de corrupción que enfrentaba Pedro Castillo y también enfrentó durante estos pocos meses de gestión muchos cambios, ¿no?, en su gabinete de ministros. Más de 80. Más de 80. Más de 80 ministros. Más de 80 ministros, como 7 u 8 ministros del interior. O sea, eso te habla de una inestabilidad permanente, constante. Claro. De un enfrentamiento y de un intento de pechar. Yo les recuerdo, si me permiten, en un instante, durante la campaña, en una entrevista, el señor Pedro Castillo declaró, durante la campaña antes de ser presidente, declaró que su agrupación política y el jefe de su partido declaró que era marxista-leninista y que ellos iban por una nueva constitución, por, disolver el Tribunal Constitucional y cambiar y hacer una reestructuración del Poder Judicial. Por lo tanto, el plan es un plan marxista-leninista con tendencia totalitaria de copamiento del poder. Increíble, bueno. Y eso es lo que ha pasado en este año y medio. Se ha infiltrado en muchas instancias del Estado, pero bueno, digamos, el mensaje principal, como les dije antes, impera el orden, la ley y la Constitución en el Perú. Eddie, muchas gracias por esta comunicación. Ha sido muy claro en todo lo que nos has explicado y bueno, vamos a seguir de cerca, ¿no?, cómo continúa esta situación allí en Perú. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias para ustedes también y gracias por estar atentos. Y no sé, quizás tenga inclusive algo que ver con la sentencia de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, Eddie. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Eddie Fleischmann entonces en vivo desde Perú. Estas son imágenes que estamos recibiendo ahora en vivo desde Lima. Tobías, vemos que hay gente... Cada vez más gente. Frente al Congreso, sí, mucha gente con esta situación de la destitución del presidente Castillo, quien se encuentra detenido
Ya la policía incluso ha informado esto a través de medios oficiales. Un día que empezó con el mensaje imprevisto del entonces presidente Pedro Castillo, donde informaba su intención de disolver el Congreso, de decretar el toque de queda y finalmente terminó con su destitución por parte del Congreso. Así es, bueno, crisis política y tensión en Perú, un tema que vamos a seguir de cerca. Va a asumir entonces la actual vicepresidenta, Dina Boluarte, como nueva presidenta de Perú. Y bueno, allí habrá que ver entonces cómo seguirá este gobierno que tiene poco menos de 1 año y medio en el poder, ahora con el presidente Castillo destituido y esperando la asunción de la vicepresidenta Boluarte en las próximas horas. Veremos cómo continúa esta situación y mientras escuchamos un poco y seguimos viendo lo que ocurre en las calles de Lima.